desde luego. ¿Qué opinas? O sea, porque bueno, a partir del próximo lunes empiezan estos debates en el Congreso de Nueva Cuenta sobre las leyes, sobre lo que está pendiente en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y por lo pronto en el tema de la desaparición de organismos autónomos ya se habló que se va a meter en el próximo periodo. Sí, y esto ha generado un gran debate sobre el tema, si sí hay que ajustarlos, si sí hay que desaparecerlos, cuál es el impacto básicamente, Fernando. Sí, pues primero hay que decir que es un tema ciertamente muy importante y que tiene que ver con no solamente algunas funciones técnicas del Estado mexicano que son muy importantes. Por ejemplo, no solamente la información y la protección de datos personales de los mexicanos, sino también, por ejemplo, cosas como procurar la competitividad de los mercados, entre otras funciones que, insisto, son muy importantes y que nos hablan de derechos fundamentales de muchas personas en este país, de todas las personas en este país. Segundo, hay que decir que hasta ahora la discusión que ha planteado fundamentalmente el presidente ha sido una discusión anclada en la idea de que estos son organismos muy caros y que tenemos que repensar en dónde estamos orientando el gasto, si vale la pena pagar o no pagar estas instituciones. Sin embargo, creo yo que hay una discusión más de fondo que está detrás de la reforma que está planteando el presidente y sus aliados en el Congreso, y que tendría que preocuparnos mucho, que tiene que ver con la relación entre pesos y contrapesos en el ejercicio del poder en este país. Porque fundamentalmente, si más allá de estas tareas técnicas que realizan los órganos como el INAI, o la COFESE, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, estos también son organismos que ponen límites, que ponen barreras al ejercicio arbitrario del poder. Y esa es la discusión fundamental, porque, digamos, más allá de la desaparición de estos institutos, de estos organismos, y de si están o no, estamos ahorrándonos tanto o cuánto del presupuesto, lo que se nos va en la discusión y el punto central que tendríamos que estar teniendo en la mira es si estamos ofreciendo o si estamos destruyendo barreras que son importantes al ejercicio arbitrario del poder político en México. Y esto, insisto, tendría que preocuparnos a todos. Esta no es una cuestión solamente de los entendidos o de los expertos, esta es una situación que afecta a derechos de todas las personas en este país. Y esos son los términos del debate, eso es, digamos, lo que está planteando el presidente y lo que se va a discutir probablemente, no sabemos todavía, en el Congreso en los próximos periodos. Pero a ver, hay esta iniciativa, como bien la ha anunciado el presidente, que no se ha presentado, sino lo que se pretende hacer, sí, nos vende es que son caros, nos cuestan mucho dinero, sí, y no sirven. En días pasados en la mañanera, pues le preguntaban, es que ha traído beneficios el INAI, por ejemplo, y él o lo desconoce, sí, o de alguna forma trata de señalar y llevar esa narrativa de que no sirven para nada. ¿El INAI para qué nos ha servido? Es una gran pregunta, Raúl. Mira, primero déjame contestar primero la primera parte de lo que mencionabas, que tiene que ver con el costo, ¿sí? Porque se ha dicho que el INAI es costosísimo, ¿no? Y en realidad no solamente es el órgano autónomo más barato de todos, sino que de hecho nos cuesta menos de 1 centavo de cada 100 pesos de gasto en el presupuesto de egresos de la Federación. Estamos hablando de un costo muy, muy pequeño en comparación con el resto de los gastos en el presupuesto de egresos de la Federación. Pero por otra parte, más allá de los recursos, ciertamente es importante subrayar cuáles son los beneficios que hemos obtenido de la existencia de este instituto. Y hay al menos 3 concretos que me parece importante subrayar. Primero está la cantidad, una gran cantidad de historias que conocemos gracias a la existencia de instituciones del derecho de acceso a la información y del INAI. Investigaciones periodísticas, por ejemplo, relacionadas con actos de corrupción, con una serie de irregularidades en los programas públicos y que se han conocido gracias precisamente a que tenemos una institución que es garante de nuestro derecho, que cuando pedimos información al gobierno y decide no dárnosla, hay una institución que defiende este derecho y obliga al gobierno a otorgar esta información. ¿Sí? Gracias a que existe el INAI, por ejemplo, es que pudimos enterarnos de la planta de
nitrogenados de Pemex, que fue uno de, como tú recordarás, Raúl, Sí. uno de las notas que dio lugar a conocer la dimensión del problema del caso Odebrecht en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado, insisto, este es el primer beneficio buscado información, hemos accedido a información gracias a la existencia. Pero ha habido otros beneficios que son quizá más cotidianos, déjame ponerlo así, más inmediatos a la gente de a pie. Gracias a que existe el instituto, por ejemplo, millones de personas han podido acceder a sus expedientes médicos, por ejemplo. Han podido acceder a información sobre sus pensiones, información que antes era muy difícil conseguir, que había una maraña burocrática para poder acceder. Y esto ahora sucede gracias a que hay un instituto que no solamente protege los derechos, los datos personales de las personas, sino que además generó una serie de mecanismos que permiten que nosotros accedamos a los datos personales que tiene el gobierno, nosotros, ¿no? Y esto, insisto, no es una cosa abstracta, esto tiene que ver con saber cuál es mi expediente médico, saber cuánto dinero tengo yo ahorrado para mi ahorro. Estas cosas que son muy importantes para mucha gente, ¿sí? Y finalmente, otra gran ventaja que tenemos de la existencia de este instituto tiene que ver con la facilidad que yo puedo a conocer qué está pasando en mi gobierno inmediato, ¿sí? Yo puedo preguntarle a mi gobierno cuáles son los programas que hay, por ejemplo, para que yo pueda acceder a una mejor educación, para que yo pueda acceder a una mejor salud, para tener mejores oportunidades de ingreso, mejores oportunidades de empleo. Un punto importante que hay que subrayar es que los derechos que tutela una institución como el INAI, el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales o derecho a la privacidad, son lo que se llama derechos llave. Y son derechos que nos permiten a las personas acceder a mejores condiciones de vida, nos permiten acceder a la garantía de otros derechos. Y eso es lo que está ahí, digamos, en la discusión. Y ese es precisamente el beneficio de tener esta institución. Claro. Entonces, no abstracta, no es, digamos, genérica o que tenga que ver con expertos, insisto, estos son beneficios puntuales que afectan la vida cotidiana de las personas. Ahora, eso, digo, esto que lo explicaste tan claro, Fernando, que, a ver, no entiendo por qué algunos legisladores podrían oponerse a esto que hablas, que tiene un beneficio en la calidad de vida de las personas, en la calidad de la transparencia de las acciones de gobierno. Sí, son cosas que de alguna forma fortalecerían un sistema democrático como el del país, pero sin embargo, bueno, parece que pues se obedece a otros intereses, Fernando. Pues sí, Raúl, es un poco porque si no es una cuestión de los recursos, porque no es tan caro como todo el mundo cree. Y segundo, tiene beneficios concretos, insisto, en la vida cotidiana de las personas. Pues entonces la lógica quizá, y sería mucho más honesto ponerlo en esos términos, tiene que ver con una concentración del poder. Porque sí, lo que hace la transparencia es que impone límites a los políticos, que no pueden hacer lo que les dé la regalada gana, sino que tienen que rendir cuentas, ¿sí? Entonces, claro, si no existe esta institución, es mucho más fácil ocultar la incompetencia, ocultar los malos gobiernos y concentrar el poder, ¿no? Y de nuevo, pues esta es la lógica, no lo sé, ojalá no sea el caso, pero es algo que tendremos que estar vigilando. Gracias. Doctor Fernando Nieto Morales, agradezco tus comentarios al respecto y te agradezco mucho, desde luego, tu explicación tan clara sobre este tema importante que será seguramente puesto sobre la mesa en las próximas sesiones del Congreso de la Unión. Muchas gracias. Te saludo. Hasta luego, Rael. Cuídate. Gracias. Ahí tiene usted el doctor Fernando Nieto Morales.